Este capítulo es una mierda y el propio director lo sabe. Lo primero que vemos es una ciudad centralizada y completamente automatizada, en donde la población es de adultos mayores, evidentemente, pero noten cómo el director se toma un tiempo para demostrarnos cómo funcionan las cosas, o mejor dicho, cómo son controladas y dirigidas por la tecnología. Y esto tiene un porqué que veremos más adelante, pero lo más gracioso empieza luego de estas primeras tomas, porque inmediatamente nos ponen en toda la cara una buena plasta de mierda. Y aquí, mis amigos, es donde surge lo interesante del capítulo, porque de una vez se nos dice muy simbólicamente: hey, ojo, esto es una mierda. Esto que acabas de ver no está bien, pero lo hacen de forma tan sutil e inesperada que en un principio no somos capaces de advertir muy bien este significado, y es por eso que es necesario que se desarrolle el capítulo para poder explicarnos lo que ya se dijo desde un principio, a saber que toda esta historia es una mierda. Hay dos detalles muy lindos al inicio del capítulo que me gustaron bastante. El primero de ellos es ese ligero y bonito close-up que nos hace de forma inconsciente entrar en la historia. Y el segundo es ese detalle fálico con doble sentido que, por supuesto, referencia a toda la teoría del señor Freud, de la cual estaremos hablando un poquito más adelante. Continuemos con los elementos más evidentes del capítulo que muchos pasaron por alto o ni siquiera notaron. Es claro que hay una lucha de poder que inicia con la colocación de la fotografía, y si bien el primer pensamiento que podíamos tener es que esta es una máquina bien pendeja y testaruda, lo correcto sería preguntarnos por qué lo hace. Y aquí lo primero que debemos recordar son las primeras tomas de la ciudad. Si recuerdan que lo primero que se nos muestra es una ciudad centralizada y luego completamente controlada por las máquinas. Bueno, aquí es donde empieza a tener sentido esas imágenes, ya que si la premisa inicial es todo lo controla la tecnología, es claro que no hay ni puede haber espacio para las decisiones humanas. De allí que tenga sentido que esta máquina infernal quiera ajustar a sus parámetros incluso los detalles más insignificantes. Si ven más o menos por dónde ya va la cosa. Para mí, lo gracioso de la historia continúa cuando se requiere resolver el problema del VacuBot. Lo primero que me causa mucha gracia es el tiempo de espera de más de 6 horas, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero ese es el pan nuestro de cada día, por lo menos en mi país, es decir, una locura. Lo segundo que me causa gracia es la advertencia del modo purga, lo cual puede tener a mascotas e incluso humanos como objetivos a ser eliminados. Vamos, que básicamente nada ni nadie está a salvo cuando el VacuBot, es decir, la tecnología, se proponga eliminar cosas. Y si no me creen, el propio director lo deja bien clarito, cuando hasta los adornos de animales, que son una metáfora de todo esto, terminan siendo ejecutados. Ya en este punto la cosa está bien peliaguda y la protagonista tiene que literalmente luchar por su vida, a lo que irónicamente el sistema automatizado le indica que si ya va a dejar de ser tan insolente. O sea, una pasada también. Pero eso no es todo, además la insta a que sacrifique a su propia mascota, es decir, la invita a que abandone esos rastros de humanidad, de calidez, de empatía hacia otros seres vivos para salvar su propio pellejo, lo cual se puede ver como una transgresión de la propia tecnología hacia nosotros, invitándonos de forma casi obligatoria a transitar solo y exclusivamente por el pensamiento racional, que es todo un tema que podemos hablar en otro video si quieren. Pero ¿recuerdan que les dije que no olvidaran al elemento fálico? Bien, ahora es el momento de brillar de ese elemento de la narrativa. Como ya las medidas básicas, es decir, apagar el VacuBot, no sirven, hay que recurrir a otro tipo de respuesta. ¿Y cuál es la respuesta más común cuando todo falla? La fuerza. ¿Y qué mejor forma de condensar las ideas de fuerza y poder sino a través de un arma de fuego? Y no cualquiera, sino una vieja y confiable escopeta, clásico y funcional. Pero me resulta mucho más interesante el hecho de que el hombre, este señor todo gallardo y pícaro, termine en ridículo y la mujer sea quien elimine al VacuBot haciendo uso del arma, es decir, haciendo uso de ese poder fálico. Bravo.
Para mí, un excelente giro de tuerca que pone de manifiesto cómo este poder puede transitar tanto para figuras masculinas como femeninas. Y el cierre que redondea el argumento inicial de que toda esta situación es una mierda, también está bien logrado. Luego de pasar por esta situación infernal y salir ganadora, tenemos que la tecnología, quien fue la causante de todo este problemón, no te va a dejar en paz. Primero porque serías una anomalía en el sistema, cosa que no se puede permitir. De allí que se le ordene al resto de robots que ataquen y eliminen a estos individuos. Pero no solo eso, sino que el hijo de puta sistema que fue quien te metió en todo este problemón en primer lugar, ahora te ofrece la opción de que pagando obtengas un indulto. O sea, él te mete en el problema y además eres tú quien tiene que pagar los platos rotos. Demasiado familiar este tipo de problemas. En fin, que tomando todos los elementos en conjunto, lo que tenemos es una historia que critica de forma satírica la incursión extrema de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, los problemas que ésta genera, pero sobre todo las potenciales consecuencias negativas del uso indiscriminado de la misma. Para mí es un capítulo bien construido y por supuesto cargado de simbolismo por todos lados. La imagen de la mierda al principio, la destrucción de la naturaleza por parte de la tecnología, el uso de las armas como representación metafórica del falo, la resolución femenina como una figura de poder y por supuesto todos los elementos cómicos que se volvieron el contrapeso ideal a todos los sucesos angustiosos principales de la historia. La verdad es que este capítulo se convirtió en uno de mis favoritos de esta temporada precisamente porque es capaz de mezclar diferentes elementos narrativos para brindarnos una historia que por un lado, y si se sabe dónde mirar, es una historia muy reflexiva, pero al mismo tiempo puede ser muy entretenida. Mis felicitaciones tanto al director como a los guionistas y por supuesto al creador original del relato que se llama John Scalzi. Ojalá le sigan dando más oportunidades para seguir viendo sus relatos en formato animado. Si les ha gustado el video, dejen su like y suscríbanse al canal. Ya está subido el segundo análisis del segundo capítulo de esta temporada. La verdad es que está muy bueno, no es otro pinche resumen más como los que se suelen conseguir por allí, así que vayan a verlo de una vez. Yo soy Sigma y nos vemos en el próximo capítulo.